39 minutos. Saludamos al doctor César Montúfar, académico, miembro de la Fundación Meridiano. Doctor Montúfar, algo más de una semana ha cumplido el nuevo gobierno, igualmente en la Asamblea Nacional. Se están ventilando ya una serie de temas importantes para el país. Quisiéramos iniciar este diálogo, esta evaluación de la situación actual, comenzando por este polémico concurso de jueces para la Corte Nacional, que ha recibido impugnaciones de varios organismos, entre ellos los gremios de abogados del país. Ha pasado supuestamente ciertos filtros por la Asamblea Nacional sin que nada se detenga. El concurso sigue adelante con la convicción e informes internacionales que así lo señalan, de que no hay transparencia. Quisiéramos su punto de vista. Buenos días, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Rosana, igualmente, buenos días. Bueno, me parece a mí que lo que hoy está ocurriendo con la elección y con los procesos que lleva adelante el actual Consejo de Participación, un poco responde a no un poco, sino en gran medida responde a una trayectoria que viene llevando adelante o que se viene consolidando en el Estado ecuatoriano, de que por más esfuerzos que se han hecho en los últimos años y tanto que se ha hablado en los últimos años de que debemos contar con una justicia independiente, no hay o no se han producido los cambios institucionales, constitucionales y legales para que eso sea posible. Creo que no debemos en este momento lastimosamente alarmarnos o sorprendernos más que alarmarnos, porque alarmados estamos, sorprendernos de lo que está ocurriendo, sino más bien creo que hay que mirarlo desde una perspectiva de mediano y largo plazo y no nos debería sorprender. Si en el Ecuador no se producen los cambios estructurales necesarios para depurar a la institucionalidad del país de la influencia política que tiene, entonces ninguno de estos elementos y ninguna de estas tendencias van a cambiar. Y creo que ahí está el problema de fondo y lo que estas vedurías internacionales o esta veduría internacional ha detectado, de acuerdo a lo que ustedes acaban de informar, es consecuencia, yo diría hasta cierto punto lógica de lo que viene ocurriendo en el país. Doctor Montúfar, muy buenos días. Pues definitivamente este informe de la Veeduría Internacional, como usted dice, debe realmente alarmarnos y preocuparnos, pero lo que más bien sorprende es el silencio de todos los sectores de la política y de la institucionalidad del país frente a algo tan delicado como es la designación de estos nuevos 6 jueces para la renovación de la Corte de Justicia. Sí, yo creo que es verdad lo que usted acaba de decir. Creo que el Ecuador vivió, y hay que mirar todo esto en perspectiva. Me parece a mí que eso exige un análisis que vaya un poco más allá de lo coyuntural. La justicia fue completamente reestructurada en el Ecuador a partir de la Constitución del 2008. Recuerde usted que en aquella ocasión la existente Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia, se transformó en Corte Nacional de Justicia. En ese momento hubo un sorteo que se realizó a un lado o dejando de lado incluso la Constitución recién establecida. Recuerde usted que hubo una situación en la que solamente un juez de la anterior Corte Suprema se mantuvo y a partir de allí se reestructuró la Corte Suprema, se transformó la Corte Suprema en Corte Nacional de Justicia, y eso es lo que en este momento todavía sigue vigente. Me parece a mí que en realidad mientras este Consejo de Participación Ciudadana sea el que de una u otra manera esté detrás de la conformación del Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura a su vez esté manejando la conformación no solamente de la Corte Nacional, sino en general de todo el sistema de justicia en el país, este problema no se va a resolver. El problema, me parece a mí de fondo, es que las iniciativas que se han dado para, yo diría, por una vía institucional y salir y reformar y eliminar este consejo no se han producido. Y me parece que ahí está el tema. Y vamos a seguir patinando en el mismo lugar, vamos a seguir flotando en el mismo terreno, si es que, y esperamos que el actual gobierno entienda esta situación, no se produce
una reforma constitucional, no una enmienda constitucional, sino una reforma constitucional que modifique este sistema de designación. Aquí el problema ya no es solamente las personas, creo que tenemos que entender, es la forma como está configurada la forma de elección de la justicia y el papel, me parece a mí, desproporcionadamente importante que tiene el Consejo de la Judicatura, a su vez dependiente del Consejo de Participación. Creo que eso es lo que hay que reformar, y eso la única forma que habría que reformar es a través de una reforma constitucional, valga la redundancia. Hay muchos aspectos a los que podríamos referirnos de estos primeros días de gobierno, pero quizá empecemos por los temas de seguridad que fueron materia de tratamiento el día de ayer en Carondelet. En forma previa se había decidido ya cambiar al comando conjunto de las Fuerzas Armadas y también cambios de altos oficiales de policía, pero manteniendo la jefatura general. ¿Cómo ve estos temas que mantienen aún en expectativa el país sobre cómo los asumirá Daniel Noboa el fin de semana pasado? Mientras tanto, fue extremadamente trágico ese reporte que se dio sobre todo en provincias de la costa ecuatoriana sobre el tema de seguridad. Decenas de asesinatos en diversas ciudades. A ver, yo creo que es evidente y creo que no se podía esperar otra cosa, porque el cambio de gobierno iba a generar de una u otra forma una suerte de vacío de poder, un vacío de autoridad que iba a ser aprovechado por los grupos criminales que operan en el Ecuador. También creo que es justo también decir que no se podía esperar que el gobierno de Noboa de la noche a la mañana resuelva un problema que a estas alturas evidentemente es un problema estructural. Lo que a mí me preocupa, más allá de lo ocurrido en esta última semana, que por supuesto es extremadamente grave, es que no se ve por parte del actual gobierno, no se ve por parte del presidente una visión clara de cuál es la salida, de cuál es la política que se debe aplicar, o las políticas que se deben aplicar. Me parece a mí que no hay una claridad sobre la necesidad de una visión integral que, por un lado, considere que este problema es un problema que tiene una dimensión transnacional, porque, por supuesto, los grupos criminales que operan en el país están articulados a mafias internacionales. En perspectiva de que el Ecuador se ha transformado en este momento en una plataforma de distribución mundial de droga, no solamente Estados Unidos, sino principalmente Europa, por un lado. Y que esa operación de estas mafias nacionales con grupos locales tiene diversas ramificaciones y problemas que deben ser manejados de forma integral. Por un lado está la crisis del sistema carcelario, porque estos grupos siguen operando desde cárceles y centros de rehabilitación que están tomados por estas mafias, hasta el crimen organizado y la delincuencia común que trasciende y que se expresa en los niveles de violencia y de criminalidad que vivimos y sufrimos los ecuatorianos en las calles. Yo le diría, por supuesto, no se podía esperar que el presidente Noboa resuelva el problema a pocas horas de que llegue al gobierno, pero lo que sí me parece que en este momento hay que demandar al gobierno es una claridad respecto a qué hacer, y eso es lo que hasta ahora no vemos. Y es allí donde me parece a mí comienza a pesar, creo yo, la falta de experiencia y la improvisación que de una u otra manera se tornan ya evidentes. Entonces me parece que esta situación que ha vivido el país en estos últimos días genera una doble alarma, no solamente por lo que está ocurriendo, por ese vacío de poder que de una u otra manera era evidente que podía ocurrir, sino por la falta de una visión integral del gobierno para que en las próximas semanas y meses se pueda poner en práctica una política que realmente no resuelve el problema, porque tampoco podemos pensar que en un año y medio o en un año de gobierno se va a resolver el problema, pero al menos enfocar en los giros que tienen que dar el Estado en función de llevar adelante una política que nos saque de una situación que, por supuesto, en este momento ya es de carácter estructural y no coyuntural.
Doctor Montúfar, entre las primeras decisiones tomadas por el gobierno, entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien además está encargada del Ministerio del Interior, ha sido ordenar 6 cambios del alto mando de la Policía Nacional. Se pidió la renuncia a 16, ha habido cambios únicamente en estos 6 por el momento, no se conoce qué procederá de aquí en adelante. Deberíamos entender que procesos de esta naturaleza deberían darse además en otras instancias como las Fuerzas Armadas y otros organismos donde se debería revisar también los mandos medios, es decir, es necesario y urgente avanzar en una depuración absoluta de estas instituciones. Bueno, el problema es que pueden haber estos cambios, que de una u otra manera es normal cuando asume un nuevo gobierno. Sin embargo, el problema es que si es que no existe una clara estrategia de cuáles van a ser las políticas de reclutamiento, no solamente a nivel de la cúpula, sino sobre todo desde la base, es muy probable que esa captura yo diría hasta cierto punto parcial, de los grupos organizados de las fuerzas de seguridad del Estado va a seguir produciéndose. Me parece a mí que el Ecuador tiene que en este momento hacer uso de la experiencia internacional que existe acumulada en países que han vivido situaciones similares. Creo que quizá los casos más cercanos son los casos de México y los casos de Colombia, países en los cuales precisamente estos grupos de crimen organizado tuvieron una muy hábil y perversa estrategia de penetración, de cooptación de las fuerzas de seguridad de esos países. Eso de una u otra manera ya ha ocurrido en el Ecuador. Más bien en este momento, yo diría que en vez de ir por cambiar la cúpula de un solo tajo, por decirlo de alguna manera, insisto, eso de una u otra manera tampoco debe sorprendernos porque ocurre siempre en los cambios de gobierno. Lo que en este momento me parece a mí más importante es cómo vamos a hacer para que en el país esta penetración, esta captura por parte de grupos criminales a la institucionalidad ecuatoriana, principalmente en las fuerzas de seguridad y también el sistema de justicia, pueda ser revertido. Y eso no se soluciona cambiando la cúpula solamente, eso se soluciona desde una perspectiva mucho más amplia. Y creo que no intentando inventar nada bajo el sol, porque no hay nada que inventar, sino acogiendo experiencias que han ocurrido en otros países. Por eso yo regresaría a lo que dije hace un momento. A mí me parece que, lastimosamente, todavía no vemos como que el gobierno se asiente y a partir de asentarse comience a mirar los problemas desde una perspectiva un poco de mayor largo plazo. El tema de la seguridad es un tema muy pero muy complejo y no se pueden pedir soluciones mágicas, pero sí podemos demandar que al menos exista indicación de que se están haciendo las cosas correctamente y de que existe una clara comprensión de que no es un problema que solamente se puede resolver con un par de decisiones presidenciales, sino que exigen de políticas del Estado que se mantengan en el tiempo y que además consideren que están vinculados a un espectro social. Es decir, el tema de la seguridad no puede ser visto únicamente como un problema coercitivo, sino que tiene que verse y tiene que articularse a otras políticas del Estado. Creo que ahí está, porque en este momento tenemos que exigirle al actual gobierno, más allá de decisiones apresuradas, de declaratorias de estado de emergencia o de reuniones en el Palacio de Carondelet. Doctor Montúfar, pero más allá de la confidencialidad con la que se tratan, no sé si me escucha, doctor Montúfar. Que no van a surtir los efectos que deben surtir. Sí me escucha, doctor Montúfar. Sí, le escucho, ya. Sí, Gustavo. Le decía que más allá de la confidencialidad que se puede entender con la que se manejan estos temas y que podría ser una consecuencia de que no se conozca mucho qué mismo está haciendo el gobierno, cómo está asumiendo, si es que ese plan que se anunció que se pondría en vigencia está realmente estructurándose. Hay mensajes muy preocupantes que se han dado en estos días. Hay ciertas certezas que quedan
Por ejemplo, en el sentido de que la policía está cooptada por las mafias. En las Fuerzas Armadas también en la reestructuración. Expertos han señalado que se saltaron varios niveles de generales y esto deja sus lecturas. La ministra de Gobierno fue muy elocuente en sus declaraciones al expresar su desconfianza en los altos mandos policiales, al señalar que reorganizará de cualquier manera a la policía, consciente incluso de los riesgos personales que se corren. Esta es una situación absolutamente anormal. Se ha visto en otros países, sí, pero da cuenta de lo grave, de lo delicada que está la situación en Ecuador con la cooptación de estas organizaciones tan importantes en materia de seguridad. Lo que sucede, Gustavo, es que el problema no es aislado, no es que unos cuantos oficiales de mediana, de baja o de alta posición pudieran estar habiendo sido capturados o cooptados por estas organizaciones criminales. El problema es más estructural y por eso me parece a mí que el pensar que únicamente se resuelve removiendo a ciertas figuras, con esto se va a resolver el problema, no me parece que va a surtir efecto. Aquí estamos hablando de un proceso que viene llevándose adelante desde hace varios años, de acuerdo a investigaciones especializadas en el tema. Ese es un proceso que se habría iniciado a principios de la década pasada, porque ese es el periodo, es decir, el Ecuador dejó de ser en los últimos 10 años de un país que era paso de droga, que venía desde Colombia y Perú, a ser una plataforma de distribución global de principalmente cocaína a Estados Unidos, pero principalmente a Europa. Ese es el proceso de transición que ha sufrido el Ecuador en los últimos 10, 15 años. Paralelo a ese proceso, parte de la institucionalidad del Estado ecuatoriano, en sus fuerzas de seguridad y también en el sistema de justicia, han sido penetrados, capturados por organizaciones criminales. A su vez que grupos criminales internos en el Ecuador, las bandas criminales de las que generalmente hablamos, se articularon a organizaciones criminales transnacionales, como el Cartel Sinaloa y otros mexicanos y de otros países. Entonces es un proceso de mediano plazo. Es un proceso que, por supuesto, el gobierno de Daniel Noboa no va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, lo que se necesita en este momento es una estrategia absolutamente que mire el problema en esta dimensión. El que únicamente se remuevan a oficiales de alto nivel, más bien puede agudizar un vacío de poder que puede ser incluso más peligroso. Yo no estoy diciendo que es incorrecto lo que se ha hecho, porque no tengo la información para decir, pero lo que sí estoy diciendo es que es absolutamente necesario mirar el problema desde una perspectiva mucho más amplia, y que lo que me preocupa a mí, más allá de lo preocupante que es la coyuntura, es una, diría, inexistencia de visión por parte del gobierno. Creo que también es injusto pedirle y demandarle que a la semana ya la tenga, pero al menos indicaciones de que algo en esa perspectiva puede estar ocurriendo. Y en segundo lugar, Gustavo, esto no va a surgir como resultado de la inspiración de ciertos funcionarios del nuevo gobierno, ni como fruto únicamente de la voluntad política del presidente de la República. Esto tiene que ser parte de una estrategia que esté articulada a la cooperación internacional y a las experiencias de otros países. Colombia, México han sufrido este problema durante décadas y no lo han resuelto completamente. Pero allí hay una experiencia acumulada que en el Ecuador de la que podemos hacer uso para ir definiendo esta política, o por supuesto adecuada a la realidad específica del Ecuador. Entonces me parece que ahí está el problema. Y tampoco es un problema que se resuelve con golpes de efecto, e insisto, con declaratorias de emergencia o reuniones en el Palacio de Carondelet. Ahí es donde me parece que habría que poner la atención. Bien. Quizá ya para finalizar, doctor Montúfar, sería importante también conocer su visión en estos otros temas que tienen que ver con economía, con empleo. Ese primer proyecto urgente de eficiencia económica y generación de empleo que se encuentra en manos de la Asamblea, ¿cómo lo ha visto? Bueno, muestra que el gobierno está poniendo la prioridad donde debe poner, por supuesto. Y un gobierno tan corto
el tema económico, el tema del empleo, el tema fiscal, el tema seguridad, el tema desigualdad que en el Ecuador está creciendo y ciertos problemas sociales que en el Ecuador se están agudizando, posiblemente son los temas sobre los que el gobierno de Noboa debe concentrarse. Yo sencillamente aquí me hago eco a lo que he escuchado y he podido leer de opiniones de expertos en el tema, y lo que evidentemente aparece como claro es que lo que se está planteando en este proyecto de urgencia económica va a ser insuficiente para resolver el problema. Es evidente que la situación fiscal en que el país quedó luego de finalizado el gobierno de Guillermo Lasso es calamitosa. Creo que en este momento, además de esa reforma, va a ser absolutamente indispensable que el gobierno llegue a un acuerdo con los organismos multilaterales, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, para poder salir de este bache en el que nos encontramos. A eso hay que agregar el tema energético, es decir, hay muchos frentes que están en este momento golpeando la política ecuatoriana. Creo finalmente, o creo que en general, todavía debemos tener un margen de paciencia con el gobierno. Recién recién asumió, se está asentando. Por supuesto que hay señales que son señales no muy halagadoras, pero evidentemente era claro que un gobierno que surgió en las condiciones que surgió no podía de la noche a la mañana tener claridad y precisión en lo que, tenía que hacer. Pero recordemos que el gobierno, a pesar de lo parco que ha sido en las cosas, se puso varas altas en algunos puntos. Por ejemplo, la consulta popular. Dijo que en 100 días se realizaría y ya prácticamente está a destiempo. Sí, yo creo que sí. Creo que evidentemente ese va a ser posiblemente uno de los temas principales del gobierno. Usted bien dijo 100 días, pero es mejor quizá que se demore un poco más para que la consulta popular no sea un tiro al aire como fue la consulta popular que planteó el gobierno de Guillermo Lasso a principios de año. Mire lo rápido que pasa la política, cómo la política ecuatoriana es tan vertiginosa. Acabamos de pasar estamos 8 meses de una consulta popular y ya estamos hablando de otra. Pero yo preferiría que esa consulta popular sea meditada, se demore un poco más de tiempo, pero que apunte problemas básicos. Quizá uno de los más importantes con el que comenzamos este diálogo, la reforma que el Ecuador requiere a la justicia, yo diría a la reforma constitucional profunda que en el Ecuador tiene que darse para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece que si es que no avanzamos por ahí, vamos a seguir recurrentemente en este mismo problema. Y hoy vemos que en el tema de la seguridad, de la cooptación de grupos criminales a parte de la institucionalidad ecuatoriana, es más necesaria que nunca. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Montúfar. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Doctor César Montúfar es académico, un político de larga data también y miembro de la Fundación Meridianos.